Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Con nuestros enlaces intentamos aportar a la información y reflexión para romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y el gobierno. Arrancamos con un nuevo programa de Enlace Latinoamericano Europeo, hoy viernes 9 de enero del 2026, y nos encontramos con Jorge Miranda. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Alegría Robelli y los saludo desde los Países Bajos. Bien, Jorge Miranda es asambleísta alterno principalizado en representación de los migrantes de Estados Unidos y Canadá ante la Asamblea Nacional del Ecuador. Tiene una maestría en marketing, un título de periodista profesional y varios diplomados, entre ellos uno de economía política y empoderamiento socioeconómico. También es fundador y coordinador voluntario de la Red Ecuatoriana de Apoyo y Participación, REA, dedicada al mejoramiento de la participación y de la calidad de vida de los migrantes en Estados Unidos. Ha sido profesor invitado de la Escuela de Ciencias Sociales Henry George de New York en temas de economía y participación. El tema que vamos a abordar esta noche es la verdad sobre Estados Unidos y la lucha contra el narcotráfico. Desde Enlace Latinoamericano Europeo le damos una cálida bienvenida a Jorge Miranda y le damos también la palabra. Muy buenas tardes aquí en Ecuador, buenas noches allá en Europa. Muchas gracias por la invitación. Apenas el mundo me contactó, hemos tenido una buena relación con él por algún tiempo. Y dije encantado, encantado, como se llama, estar aquí presentes. Así que es un honor y dispuestos ahí para que me caigan encima con todo. Muy bien, muy buenas noches desde Europa. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y los saludo desde Alemania. Hoy conversamos con Jorge Miranda y damos inicio a la ronda de preguntas, recordándoles que el tema de hoy es la verdad sobre Estados Unidos y la lucha contra el narcotráfico. Estimado Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir nuestro espacio y, bueno, por atender nuestras preguntas, ¿sí? Me gustaría primero comenzar con una especie de analogía, ¿sí? Estamos viviendo ahora una situación a nivel geopolítico que tiene mucha similitud con, qué sé yo, con un niño malcriado que está en un parque infantil y que ve los juguetes de otros niños que están a su alrededor, también los quiere tener, y que simplemente vaya, los golpea a los chicos, los trata mal y se los lleva a los juguetes. Y lo que es peor que sus padres, los padres del niño, no dicen nada, ¿sí? Algo similar, analógicamente, estamos viendo en el mundo. Y me pregunto yo hasta qué punto la inacción de la comunidad internacional, especialmente de las Naciones Unidas, frente a intervenciones militares unilaterales de Estados Unidos, como las que ya tuvimos en Afganistán, las tuvimos en Irak, otrora, y ahora en Venezuela, ha erosionado esos principios de derecho internacional y de soberanía nacional, realmente, porque se supone que somos países soberanos. Bien, la disfunción de las Naciones Unidas es evidente y no recientemente. Es una disfunción que se ha dado debido a la erosión precisamente de las leyes internacionales y de los principios que viene desde muchas décadas atrás. Y recientemente no solamente es Estados Unidos quien ha abusado de las leyes internacionales, tenemos a Israel también en el conflicto en Gaza, ¿no? En contra de Palestina, y vemos unas Naciones Unidas que está completamente en silencio o que se ha dedicado a estar simplemente declaraciones, declaraciones bonitas, declaraciones que suenan bastante humanas, pero nada más. No existe ningún poder, ¿no? Por supuesto, esa disfuncionalidad también está en concordancia con el hecho de que existe un Consejo de Seguridad de determinados países con poder de veto, y si hay veto en ese sentido, cualquiera de los países veta, simplemente no se hace nada. Entonces, definitivamente el sistema internacional de naciones, el sistema internacional de derechos humanos, está herido desde hace mucho tiempo, pero ahora se hace mucho más evidente, porque en el pasado las acciones se hacían de manera soterrada, de manera escondida, o medio guardando las apariencias. En este caso, tal como dice la analogía, tenemos a un niño malcriado, un niño rico, que tiene muchas cosas, pero quiere tener mucho más, quiere tenerlas todas, no quiere que nadie tenga. ¿De acuerdo?
Y no solamente que quiere las cosas de otras personas, sino que el principio, la mentalidad que está en esta persona o en este gobierno, el gobierno de Donald Trump, es que las otras personas no son otras personas. Las otras personas, que en este caso digamos son los países, no son importantes, no son, son prácticamente basura, porque la mentalidad en esta analogía de la persona es que la única persona en el mundo y la única persona con derechos es este niño rico, este Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos, y los demás no tienen ningún derecho. ¿Ya? El derecho nace y muere desde donde está este niño rico. En ese sentido, los demás, al no tener derechos, están despersonalizados y se puede hacer lo que sea con ellos. Sin embargo, y aquí tenemos, y ahora vamos a dejarla un poco de lado la analogía para un poco entender qué es lo que, tratar de entender qué es lo que hay en la mente de Donald Trump o en la mente del gobierno de Estados Unidos. Cuando digo tratar de entender es porque Donald Trump y el gobierno es bastante impredecible. Dice unas cosas, hace otras cosas, y hay muchos factores que lo hacen cambiar de opinión. Por ejemplo, la presión o la opinión pública lo puede hacer cambiar de opinión en ciertos momentos. El hecho de que el grupo de seguidores de Donald Trump, los del MAGA, Make America Great Again, comiencen a estar en desacuerdo con ciertas cosas, puede que le haga cambiar de opinión, por lo menos temporalmente o por lo menos en discurso. Pero hay un documento muy importante que salió hace muy poco, más o menos que hace como un mes, que es un documento de seguridad nacional de los Estados Unidos. Cada cierto año se generan estos documentos y dice prácticamente qué es lo que Estados Unidos propone, entiende y va a hacer con el resto del mundo. ¿Cuál va a ser su relación con el resto del mundo? Prácticamente es lo que el Departamento de Estado va a usar como guía para actuar en teoría, ¿no? Ha habido diferentes documentos, cada 3, 4 años tenemos este nuevo documento, y ese documento, que es la doctrina exterior de los Estados Unidos, impulsada por diferentes estados, pero entre ellos la Cancillería de los Estados Unidos, que es el Departamento de Estado, en el que está Marco Rubio, que también podemos hablar de Marco Rubio en otro momento. Ese documento indica lo siguiente. Dice, en teoría, que Estados Unidos no quiere estar metido en muchas guerras, ¿de acuerdo? Que solamente en las guerras que son importantes. El documento dice que en el resto de los países Estados Unidos va a tener presencia en ciertos lugares, pero que los demás países, en teoría, deberían encargarse de solucionar ese tipo de problemas por cuenta propia. Digo en teoría, ¿de acuerdo? El documento dice claramente que, aunque hay lugares específicos en el mundo, inclusive, ¿cómo se llama?, que incluye Asia, la parte donde está China, el lugar más importante para Estados Unidos en ese documento es nuestro hemisferio, es América Latina, es todo el continente. Está diciendo prácticamente, ok, no nos alcanzamos mucho, porque eso lo dice, no reconoce, no tenemos tanta plata para estar en todos sitios, así que nos vamos a enfocar. Y nos vamos a enfocar en un área que nos pertenece. En el documento así lo da a entender, dice, esta es nuestra área. Y dice, aquí mandamos nosotros. Y el documento dice, aquí no va a entrar nadie más. Aquí no dice específicamente los países, pero se sobreentiende. No va a entrar Rusia, no va a entrar China, ¿ya? Y por supuesto no va a entrar Irán y no va a entrar nadie. Solamente nosotros vamos a estar aquí y de pronto se podría sobreentender nuestros aliados. Eso dice claramente el documento y eso nos ayuda a entender cuál es la actitud que tiene con respecto a América Latina. Eso nos ayuda a entender por qué cuestiona bastante a Europa. Claro, por un lado dice que chévere que Estados Unidos reconozca que no tiene que estar metido en todos lados, pero Estados Unidos dice, no voy a estar en todos lados, pero a ustedes, América Latina, a ustedes los voy a fregar. Ustedes me pertenecen, ¿ya? Ustedes no son países, ustedes son mi territorio. Eso dice el documento casi claramente. Uno lee y en diferentes espacios está mencionado. Inclusive hay un listado hasta de los recursos que Estados Unidos está buscando, porque Estados Unidos, América Latina es mi espacio. ¿Por qué? Porque es el sitio que nos va a dar a nosotros las materias primas que necesitamos. Y menciona, ¿no? Minerales estratégicos, ¿ya?
En este caso estamos hablando del litio, del cobre, de uranio, de las tierras raras. Justamente aquellos minerales que Donald Trump estaba tratando de negociar en Ucrania. Y se acuerdan que estaban diciendo, voy a negociar terrenos en Ucrania, por la paz en Ucrania, vamos a negociar eso con Rusia. Entonces se da cuenta que es más difícil negociar allá. Entonces, no, pues ¿para qué voy a negociar allá si yo no me los puedo quedar? Puedo coger los metales, estos metales raros que se encuentran en América Latina. Simplemente tengo que asegurar, ¿no? Habla de petróleo, por supuesto. Habla de asegurar que nosotros nos convertamos en su cadena de alimentos y suministros para cuando exista algún tipo de problemas. Habla de energía, ¿ya? Y habla de generar manufactura esencial para Estados Unidos. O sea, sí, vamos a industrializar ciertas partes en América Latina para que nos produzca las cosas que nosotros necesitamos acá. ¿Por qué? Porque sabe que el haber eh, movilizado parte de la industria a China generó que se industrialice China y ahora no tiene control sobre China. ¿De acuerdo? Pensaba que tenía el dominio sobre China, que podía hacer lo que sea, y no puede. Entonces, ahora estamos en América Latina. Entonces, el enfoque es en América Latina como un espacio que no tiene soberanía para Estados Unidos, no tiene soberanía. Ustedes inclusive lo han escuchado a Trump recientemente decir que él no necesita las leyes internacionales, cuando lo que necesita es su propio pensamiento, su propio criterio ético. Y su criterio ético es América Latina es nuestra fuente de productos y de servicios, nos pertenece. Y eso explica por qué amenaza a Venezuela, por qué amenaza a Colombia, por qué amenaza a México y amenaza a cualquier país que no haga lo que él desee el 100%. Eso explica por qué ha intervenido en las elecciones en diferentes países, porque no está interviniendo en otros países para él, está interviniendo en su territorio, ¿ya? Está interviniendo en sus colonias. Entonces, ahora, por supuesto que tiene que manejar un discurso, un discurso que medio trate de encubrir esto, aunque la verdad es que lo ha dicho todo esto, ha sido tan claro, lo ha dicho efectivamente, sí, vamos a acordarnos con el petróleo, vamos a hacer esto, vamos a manejar Venezuela, pero aún así tiene que buscar una especie de excusa, porque igual tiene que construir un discurso excusa, en parte para el mundo, en parte para Estados Unidos y en parte para los cipayos en Latinoamérica, ¿no? Entonces el discurso, la excusa es el narcotráfico. ¿Eh? Estamos interviniendo para supuestamente luchar contra el narcotráfico, para el inexistente cartel del Sol. Inclusive hasta el cartel de Tren Aragua también, ¿cómo se llama? Hay cierta información de inteligencia que contradice eso. Entonces, eso como contexto. Entonces, cuando decimos está Estados Unidos en realidad luchando contra el narcotráfico, en realidad no. En realidad lo que está luchando es por el dominio territorial en el hemisferio, por asegurar sus fuentes de recursos y utiliza la excusa del narcotráfico para cumplir esto. Ahora, igual tenemos que hablar justamente por qué en realidad el narcotráfico es una excusa, porque hay muchos millones de inversiones para el tema del narcotráfico y eso lo podemos conversar posiblemente en otra parte, en otro momento acá de la conversación. Que es bueno a ver efectivamente cómo está la lucha del narcotráfico en Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Tenemos desde Estocolmo una manito alzada. Por favor, Edmundo, tu micrófono. Sí, buenas noches y gracias por tu exposición. Interesante. Bueno, ahí hay algunos temas que podría arrancarse. Yo hace poco vi un mapa incluso de Martillonov, ruso, que explicaba lo que acabas de decir, decir, todo el continente americano, desde Canadá, incluso Groenlandia, pasaría, digamos, a ser parte, digamos, los intereses nacionales de los Estados Unidos. Por otro lado, era como una X, ¿no? La división del mundo. Ahí participaba también Rusia, incluso los países antiguos que pertenecían a la Unión Soviética. Y entra también, digamos, Irán, no me recuerdo si era parte, digamos, de China, pero yo creo que era de Rusia. Y China se hacía, digamos, tomaba la otra parte centroasiática, incluso hacia del sur también. Pero tenemos, bueno, hay una cantidad de explicaciones en el tema de la acción de Trump de tomarse las libertades en nuestro continente, pero a la vez veo que choca con la Constitución americana,
choca también con el Senado, choca con la parte jurista, digamos, pasarían a ser ellos cómplices. ¿Es lo que estás proponiendo, algo así parecido? ¿Aceptarían, digamos, la propuesta Trump? Al mismo tiempo, digamos que parece de que en la reacción de la captura o la, ¿cómo se le diría, digamos, de Maduro, Rusia y China, digamos, han respondido de cierta forma un tanto limitada. Eh, no sé cómo se vería, digamos, en ese sentido, eh, Trump rompiendo todas las leyes, la Constitución americana, digamos, y cómo se va a ver el mundo, digamos. Tenemos parece que ellos están esperando de que Trump caiga dentro de los Estados Unidos mismos, por lo que tiene una inflación, tiene una deuda, y no sé, tú nombraste también las organizaciones que apoyan a Trump, pero también están divididas. ¿Cómo ves esa geopolítica, digamos, en todo caso, desde afuera o desde el Ecuador más Eh, mi- mi- cercano? Miremos un No, poquito la no hay que parte de... olvidar, digamos, de que Noboa también invadió la embajada mexicana y ya viene, digamos, parece que había recibido instrucciones de la parte trampista, ¿no? Bueno, voy a comenzar un poquito por la parte de atrás justamente con el caso de la invasión. O sea, la invasión, la violación de normas internacionales es una forma, se produce como resultado de una forma de pensar, de una forma de concebir el mundo, donde lo que importa es simplemente uno, donde el resto del mundo no interesa. ¿Hasta qué punto Donald Trump le instruyó a Noboa a hacer eso o simplemente coinciden en una misma mentalidad? Porque en las dos situaciones tenemos niños ricos que piensan que son el eje y el centro del mundo y simplemente coinciden a través de esto. Y donde por supuesto para los dos lo más importante, más que la acción, la gestión pública para solucionar los problemas del país, es cómo yo manejo los medios sociales para que me vean bien. Entonces, si has tomar una acción como violar el derecho internacional e invadir un territorio diplomático de un país extranjero como es México, si eso me trae mejores votaciones, entonces lo hago. Ese es el pensamiento que hay detrás de estas personas. El pensamiento de Trump también es similar en este sentido. Entonces se da en ese contexto, son maneras de pensar, son paradigmas, son modelos mentales que tienen y que hacen que vean el mundo de cierta manera y lo ejecuten de cierta forma. Entonces, y entendemos muy bien en el caso del presidente Noboa, en el caso del Trump, que lo que interesa es ellos, su grupo económico y hacer lo que contribuya para ellos mantener el poder y mantener o incrementar su poderío económico. Ahora, con respecto a lo que mencionabas, Edmundo, a lo que pasa en el Senado americano, efectivamente, verá, contexto. Donald Trump tiene poder y control de las dos cámaras del Congreso americano, la Cámara Alta, la Cámara Baja, el Senado, ¿cómo se llama? Y el Congreso. Tiene control de la Corte Suprema, que es la que equivale acá a la Corte Constitucional, porque tiene la mayoría de la gente, la ha puesto él y son republicanos. ¿Ya? Y por supuesto maneja el Departamento de Justicia, maneja el FBI, maneja, como se llama, o sea, prácticamente tiene control sobre todo. Y tiene un control en esteroides, en el sentido de que precisamente al no tener oposición, en teoría, ha hecho lo que le da la gana. Ha emitido decretos que son totalmente anticonstitucionales y sin embargo Congreso, Senado se han quedado calladitos, ¿de acuerdo? Y la Corte Suprema se ha limitado a trabajar ciertos puntos y
a rechazarle ciertos puntos y no otros, y facilitarle ciertas cosas. ¿De acuerdo? Y sin embargo, ahí también a nivel de cortes locales hemos visto que ha habido más enfrentamiento y más frenos con respecto a Trump. Entonces tiene ese control en general. Sin embargo, ha llegado un momento, e inclusive esto también se puede decir que ha pasado también en Ecuador, que ha violado tanto las leyes y tanto la Constitución, que aquellas instituciones que le han permitido hacer eso han dicho, ¿sabes qué? Está bien, te dejamos, ¿cómo se llama? Que robes, pero no robes tanto, ¿ya? Te dejamos que hagas atrocidades a la Constitución, pero no lo hagas tanto. O sea, párale un poquito. Tal es así que esas instituciones ahora comienzan a virársele un poco. Entonces la Corte Suprema le ha parado ciertas cosas, pero muy puntuales. Después que le ha aprobado un poco de monstruosidades, les ha parado ciertas cuestiones. Entonces no hay que decir que no, que ahora, ¿cómo se llama? La Corte Suprema está actuando de manera correcta. No, está actuando de manera reactiva y tratando de cuidar la cara un poco. Donald Trump no le importa porque es tan descarado que hace lo que le da la gana y no importa lo que el mundo piense. Pero a los otros sí, los otros tienen que guardar al menos las formas y aparentar. Entonces, en el caso del Congreso, tenemos efectivamente una declaratoria en que piden que Donald Trump pare sus acciones militares sin que antes no cumpla finalmente con la Constitución. La única entidad en Estados Unidos que puede hacer una declaratoria de guerra es el Congreso. Es la única autoridad que puede hacerlo. ¿De acuerdo? Pero hemos visto que Estados Unidos ha invadido países, ha atacado, ha hecho de todo sin esa declaratoria de guerra, porque los diferentes congresos han sido efectivamente cómplices, como decía el mundo, de todo este tipo de ataques sin necesidad de que haya declaratorias de guerra. ¿Ya? Esta vez ya lo que está haciendo Donald Trump es tan descarado de venir, llevarse los tanques a Venezuela, a otro país, venir y secuestrar, como se llama, al presidente de otro país, que finalmente gran parte del Congreso, del Senado en este caso, ha dicho, ¿saben qué? Al menos pídenos permiso. No es que le están diciendo, no, lo que estás haciendo es monstruoso, no. Hay personas que sí han rechazado precisamente que lo que está haciendo está violando las normas internacionales. Pero ya se consigue esa mayoría porque algunas personas de derecha, republicanos, los que estaban con Trump, se pasan, son como 4 o 5 nomás, se pasan al otro lado y por eso consiguen una mayoría simple. Pero estas personas se pasan al otro lado para decir, pídenos permiso, no nos irrespetes, ¿de acuerdo? Entonces, y si eso se da efectivamente, porque también tiene que ser aprobado por la Cámara Baja y requiere un proceso, y efectivamente viene Donald Trump y pide permiso para ahora sí declarar una guerra, digamos, a Venezuela o lo que sea, ahí es posible que entonces esas personas, ahora sí nos pediste permiso, ahora sí te vamos a aprobar la guerra. O sea, no significa que este paro que existe en este momento ya es una luz al final del túnel y que ahora sí ya Estados Unidos ya le pusieron un tope a Donald Trump y va a dejar de hacer lo que le da la gana. No significa eso, sino que algunas personas han dicho, no nos irrespetes, por lo menos sigue las formas y de ahí te damos lo que corresponde, ¿no? Pero sí hay un grupo importante de demócratas que efectivamente está en contra de lo que está dando en este momento. No sé si con eso alcancé a explicar la situación. No nos olvidemos que tenemos que hablar sobre la supuesta lucha contra las drogas de Estados Unidos e inclusive de Europa, ¿no? Que es lo que genera la excusa para generar todo este tipo de cosas. Sí, muchas gracias. Quiero invitar a la audiencia presente a alzar sus manitos en caso de que quieran hacerle una pregunta al ponente, ¿sí? Bienvenidas sean sus preguntas. Desde Italia, Génova, tenemos una pregunta también. María Calle, por favor, tu micrófono. Buenas noches. Sí, me sale porque siempre tengo un problema de la pantalla. Eh, Buenas noches, muchísimas gracias, asambleísta Jorge Miranda, por estar en nuestro espacio. Sí, justo este es un evento que está cambiando rápidamente y secuencialmente. De hecho, uno de los motivos que también vinimos a saber ayer es que Estados Unidos se retiró del ONU, retirándose también de diferentes organizaciones que también son colegadas a esta organización. Entonces, ¿qué nos podemos esperar sobre esta acción? Y
Y también otra, en la que usted ya estaba introduciendo, que era el discurso del narcotráfico. Pues bien, él usó como excusante el hecho de que el presidente Maduro era un narcotraficante, eh, prácticamente era la cabeza del Cartel de los Soles y sucesivamente a la captura salen noticias que no sé si la podemos considerar reales o no, sobre el hecho de que el Cartel de los Soles no existe, pateando completamente el tablero, aunque para Ecuador, porque en Ecuador se hicieron mucha gestión de labor contra el narcotráfico sobre este tema. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre esta situación? Bueno, aquí hay como dos o tres temas diferentes, ¿no? La salida precisamente de Trump son como 60 más de 60, son como 66 organismos internacionales. Simplemente muestra el desdén, el menosprecio que él tiene al sistema internacional. Porque eh, efectivamente para Trump, lo que interesa es Estados Unidos y sus intereses. Y si alguien se lo pone, sea un país o un sistema legal internacional, simplemente no tiene que ser parte de ese sistema para nada. O sea, muestra parte de la política que les había mencionado, ¿no? Y eso está escrito en su doctrina internacional. O sea, para nosotros aquí lo que mandan son nuestras leyes, nuestros intereses y no... Y ojo, en su doctrina internacional, ellos sí hablan de soberanía, pero hablan de la soberanía de Estados Unidos. No se refiere a la soberanía de otros países. Entonces se refiere a la soberanía de Estados Unidos para decir, nosotros somos soberanos y no tenemos que someternos a ningún organismo internacional. ¿Ya? Y por eso lo está cumpliendo, está saliendo de todos los organismos, nosotros hacemos lo que nos venga en gana. Y como tenemos poder, tenemos el ejército más grande del mundo, podemos ir a cualquier sitio y hacer lo que necesitemos para cumplir con nuestros intereses. Entonces es parte de esa doctrina, de coger, retirarse y decir, nos vamos a encerrar aquí en América Latina, y es malo para el mundo y pésimo para nosotros, ¿no? En este sentido. El otro tema, el tema del cartel de los soles. Ya. El Departamento de Justicia, que es también, ojo, manejado por Donald Trump, le tocó decir que no existe el cartel de los soles. Le tocó decir por lo siguiente, es porque efectivamente Nicolás Maduro va a ser juzgado en una corte en Nueva York. Ahí no es que tiene control total Donald Trump. Y ahí sí va a tener que guardar las formas. Ahí sí va a tener un juez que finalmente, les digo algo, finalmente Maduro va a ser condenado porque los jueces de Estados Unidos acaban haciendo cualquier cosa que el pueblo determine. Pero va a tener que lidiar con una defensa que va a lanzar argumentos, que va a pelearla bastante duro, y con ciertos medios sociales que sí van a difundir los temas de la defensa. ¿De acuerdo? Tal es así que la cuestión de la declaratoria del cartel de los soles ha salido en ciertos medios, no en todos, en ciertos medios en este sentido. Entonces, ¿por qué el mismo Departamento de Justicia viene y dice que no existe el cartel de los soles? Porque políticamente, hacia afuera, el Departamento de Estado de la Cancillería, el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio y todas las personas pueden mentir y pueden decir lo que quieran para todo el mundo. Pueden generar todas las mentiras porque saben que los medios se las van a repetir. Porque saben que los cipayos, los esclavos, los serviles en cada uno de nuestros países, en Ecuador, en Venezuela, van a repetir el mismo cuento. Y porque no van a investigar ni nada por el estilo. Pero ante un juzgado, si hablan del cartel de los soles, si acusan a Nicolás Maduro de ser el líder del cartel de los soles, primero tienen que demostrar que existe el cartel de los soles. Y ahí ya no pueden demostrar eso. No tienen las pruebas para este tema, porque la inteligencia de Estados Unidos, que son diferentes organismos, no es uno solo, no solamente es la CIA, porque es la CIA, es el FBI, y son como 7, 8 organismos de inteligencia que existen, ha dicho, señores, no existe el cartel de los soles. ¿De acuerdo? O sea, no hay pruebas para este tipo de cosas. Entonces, si ellos iban al juicio diciendo, sí, Nicolás Maduro es el líder del cartel de los soles, como lo dijeron,
como justificación para sacar a Maduro, si ellos van ante un juez, ahí, ya no, ahí tienen que demostrarlo y no lo pueden demostrar porque no existe. Entonces han tenido que decir, bueno, la verdad es que no existe, por eso es que no lo vamos a acusar de eso, en teoría, pero existe algo, está como nominalmente como un grupo de prácticas de ciertas personas que ha sido puesta. ¿Quién les puso ese nombre? El mismo gobierno de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con respecto al cartel, al cartel de los soles. Entonces, está un poco ajustando la denuncia para ver cuál es la que mejor les va a trabajar. Por- pero siempre van a encontrar algún tema porque la ley permite encontrar temas así circunstanciales, como que, este hace narcotráfico, por ejemplo, está acusando de haber permitido. O sea, cuando está acusando de que ha permitido que haya narcotráfico, no está diciendo tú impulsaste el narcotráfico, sino que porque hubo narcotráfico, porque hubo uno o dos personas allí, tú lo permitiste. Entonces, claro, que bajo ese criterio podríamos decir también que como en las embarcaciones de banano hay drogas, como existen bastantes carteles de drogas acá en Estados Unidos, como efectivamente tenemos delincuentes que deberían ser traídos a Ecuador, pero Ecuador no hace las gestiones y finalmente los dejan libres. Entonces también podemos decir, entonces Ecuador está permitiendo el narcotráfico, así que la pregunta es, ¿cuándo se vienen a secuestrar al presidente Noboa se lo llevan allá también por ese tipo de argumentos? ¿De acuerdo? Entonces, eso está con respecto al tema legal. Entonces, vamos a ver en los medios, por eso cuando veamos los medios tenemos que leer cómo está la pelea legal y cómo está la pelea política y la pelea de los medios. Cuando escuchen hablar a Donald Trump, Marco Rubio, a todas las personas del gobierno, tengan la seguridad que están mintiendo. Entonces hay que ver qué es lo que se da efectivamente a nivel de juicio. ¿De acuerdo? Y por supuesto, a nivel de juicio va a presentar cuestiones que han hecho narcotráfico, posible va a ser venezolanos haciendo narcotráfico, pero aquí el tema, hasta qué punto el gobierno de Venezuela estuvo vinculado en este proceso. De por sí no lo pueden mostrar con el cartel de los soles. Saber qué más pueden demostrar. Y lo triste también en este sentido es que este proceso va a durar bastantes años, 3, 4 años. Así que finalmente ya cuando de pronto declaren no culpable a Maduro, ya habrán destrozado Venezuela, ya tendrán otro gobierno y habrán hecho lo que les da la gana. Así es el proceso. No sé si me respondí todo o se me quedó algo por ahí pendiente. Y si no, pues ya María podrá volver a preguntarlo. A ver, es decir, que no hay ninguna manera en la que se le puede exigir responsabilidad internacional a los Estados Unidos por esas atroces violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional sobre todo. O sea, si ya se están saliendo de todos los gremios internacionales, ¿no? Y si son, o sea, prácticamente son una potencia dominante, ¿sí? Y tienen, pues, de alguna manera un poder efectivo, un veto efectivo a todo lo que se quiera hacer. ¿No hay manera de frenarlos? A nivel del sistema de Naciones Unidas habría que cambiar todo el sistema de Naciones Unidas. Van a seguir dando más declaraciones, posiblemente van a haber algunas reuniones de emergencia, van a ser todas declarativas. Y voy a ir más o menos de lo más general a lo particular. En términos de países, posiblemente gobiernos muy particulares podrían sí tomar decisiones de cierto tipo. Es decir, debido a que violaste tus normas internacionales, yo voy a reducir mi comercio contigo. O ¿cómo se llama? O vamos a condicionar ciertas cosas. O sea, ciertos países. Pero la pregunta aquí es, ¿qué país en el mundo se le va así de manera individual? Le va a decir a Donald Trump, yo no quiero, ¿cómo se llama ahora? Tener cierto tipo de acuerdos contigo o cierto tipo de cosas porque el presidente ha violado las normas y consideramos que no está de acuerdo. Nadie lo va a hacer. Porque entonces Donald Trump va a venir, entonces yo te voy a subir las tarifas, o sea, los aranceles. Te va a subir los aranceles. Entonces, esa es una posibilidad en ese sentido, así que está un poco fuera, no está para contar. Sin embargo, en esos países sí puede haber manifestaciones públicas, multitudinarias, ¿ya? Mostrando rechazo general, presionando a las empresas que hacen negocio con Estados Unidos para que dejen de hacer negocio con Estados Unidos, o presionando inclusive a los gobiernos. Entonces puede ser en los países. Pero lo que más podría tener influencia, honestamente, directamente, porque igual le va a importar un pepino a Donald Trump, es lo que pasa en Estados Unidos. Es si salen manifestaciones multitudinarias en contra de Donald Trump.
y pronto va a haber elecciones, elecciones seccionales, no para presidente, como se llama, para, para el sistema legislativo en Estados Unidos, y si ahí recibe un golpe duro, como se espera, o una barrida, ese puede ser al menos un tope en el siguiente Congreso, en el siguiente periodo legislativo, puede ser una parada. Si la misma gente de Donald Trump se pone en contra de Donald Trump y comienza a protestar y reclamar, eso puede comenzar a limitar el campo de acción de Donald Trump. Y alguien va a decir, pero sí, pero ¿cómo la gente de Donald Trump se va a virar? No, sí ya está pasando. Y está pasando porque hay líderes, digamos, republicanos, súper fascistas, súper derecha, pero que están cuestionando también las acciones de Donald Trump. Por ejemplo, están diciendo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Donald, tú nos dijiste que no querías esas guerras interminables, porque la gente supuestamente votó por él porque él es el presidente de la paz. Acuérdense que por eso está pidiendo el premio Nobel de la Paz. ¿Ya? Por eso hizo que la FIFA le dieran un premio de la paz. ¿Ya? A esta persona que ataca a todos los países, la FIFA le dio un premio Nobel de la Paz. A la FIFA hay que darle las orejas, hay que ver qué se puede hacer con la FIFA en ese sentido para que no esté regalando premios a las personas que asesinan a otros. Entonces la misma gente dice, tú nos dijiste una cosa, ya tú nos dijiste que te ibas a salir de allá y que no ibas a tener este problema, y ahora resulta que estás metiéndote en guerras, o sea, no estás cumpliendo con tu palabra, así que entonces hay personas que se están virando en ese sentido por falta de coherencia, por mentir, ¿no? Muy parecido a lo que pasa aquí con el señor Noboa en Ecuador. Entonces va por ese lado. También hay el caso de los archivos de Epstein, ¿no? Que prácticamente lo vinculan a Donald Trump con una red de pedofilia y de abuso de mujeres de manera monstruosa, ¿no? Y él utilizó el caso Epstein, o los archivos, los famosos archivos Epstein, como campaña, él y su gente, porque supuestamente al revelarse esos archivos, los demócratas eran los que estaban envueltos en esto, así que usaron como bandera de lucha, ¿no? Epstein, así que cuando Donald Trump llegue, ¿cómo se llama? A liberar los archivos para que todo el mundo los vamos a hacer públicos, para que todo el mundo los conozca y se dan cuenta cómo los demócratas son los más corrompidos en este país. Ya, pues y llega. Inclusive, alguien que hablaba, ¿cómo se llama? Que llevaba la bandera de esto, fue el que después fue nombrado el director del FBI. Ya que el FBI es el que tiene los documentos y que tiene que crearlos. Y una vez que llega él, ahí ya dice, no, sabes que en realidad no hay nada en los archivos. Y Trump no quiso elaborar, ¿cómo se llama?, los archivos, hasta que de nuevo, entonces la gente dice, ¿cómo? Tú nos dijiste que ibas a liberar los archivos, que tú ibas a hacer esto, y ahora que llegas no lo haces. Entonces la gente comenzó a virarse, el Congreso, el legislativo comenzó a virársele, y hicieron el pedido de que libere los archivos, y ya comienzan a salir cierto tipo de cosas. Entonces, entonces sí es posible que en Estados Unidos las cosas se le viren y que comience a hacer cierto tipo de cambios, aunque sea lentamente. Entonces se debe esperar que en Estados Unidos ojalá exista manifestación masiva, no solamente por el tema de lo de Venezuela, sino por el tema de lo que está haciendo a nivel internacional, de lo que está haciendo a nivel interno, porque el tema migratorio también es otra monstruosidad también que se suman a las cosas. En Estados Unidos hay tantas cosas en ese sentido que, claro, para nosotros el tema de lo internacional es como grave, importante. Para la gente de Estados Unidos no. Aunque la gente de Estados Unidos piensa mucho solamente en ellos, entonces para ellos más lo local es lo que les mueve, ¿no? La cuestión de Einstein, cosas así. Pero ya algunas personas ya se dan cuenta que lo internacional también tiene algún tipo de relevancia. Entonces, al interior hay que procurar que se muevan las piezas, manifestaciones y en las seccionales que van a tener que van a tener próximamente, que ojalá vengan otro tipo de congresistas que sí sean pro paz, que sí sean de respeto de derechos humanos y de respeto de los americanos en este caso. Luego tendría una pregunta también ahí, pero primero le quiero dar la palabra a Edmundo otra vez, por favor. Sí, me estaba acordando ahora en octubre, creo que fue 7 millones de americanos se, se manifestaron alrededor de todos los Estados Unidos. Y claro, sería interesante de ver, digamos, cómo se va a desarrollar. Parece de que sí, el mega
hacer los Estados Unidos fuerte otra vez es algo importante. Es inevitable digamos, de saltarse a lo que va a pasar en el mundo, pero tenemos un país muy importante para nosotros en Latinoamérica, como es Cuba, bien debilitada. Ahora, digamos, sin la energía que recibía de Venezuela, es posible de que sea el próximo país que ellos ataquen, pero en el caso cubano, digamos, no tiene en este momento la acusación del narcotráfico. Estaba pensando también eso de del narcotráfico latinoamericano que no existe en los Estados Unidos, digamos, no. Yo he visto unas fotos hace mucho tiempo de jefes se conoce, que se han sido conocidos, digamos, dentro del tráfico de droga y que han estado, digamos, en las primeras de los partidos políticos tanto demócratas como republicanos. Parece que ellos también participan económicamente en las actividades, en las campañas políticas de los republicanos y demócratas también. Eso quería ver por ese lado, digamos, ¿por qué no existen, digamos, en la prensa en general los carteles que se nombra acá? Yo no conozco un nombre de un cartel, digamos, más que nada conozco de pandillas, los kinks, parece que le llaman en los Estados Unidos, ¿verdad? Pandillas y no sé, no hay ningún de reputación, entre comillas. Eso por un lado. Por otro lado, quería invitarte, digamos, a que nos refresque la mente qué es el papel de Israel en todo esto. Parece de que Israel está más envuelto, digamos, también en el asunto de Venezuela. Y no solamente en Venezuela, digamos, en Latinoamérica completamente. Parece que Milei recibió millones de dólares, digamos, en su campaña electoral también. Parece que Israel lo ha estado, digamos, ha estado apoyando, igual en Chile. No sé, digamos, cómo es Ecuador. Recuerdo, digamos, que israelitas eran conocidos en cierto tiempo, pues se confundía con los sectores, digamos, árabes o turcos, como le decimos en Ecuador, pero también habían empresas israelitas, digamos, por lo menos hace tiempo que no estoy en Ecuador, pues no conozco mucho de eso. ¿Qué nos dice sobre eso, el papel de Israel? Sí, Israel dicta la política de Estados Unidos. Y dicta la política de Estados Unidos porque quien pone a los políticos manda. Y quien pone a los políticos en Estados Unidos es el dinero. Entonces, tanto demócratas más republicanos han recibido dinero de Israel. Y estamos hablando, y dinero para sus campañas, ¿no? O sea, no es que recibe el político, no es que compra el político, sino que invierten en sus campañas de ciertas maneras y, y tienen lo que se llama un lobby, que es en español hay cabildeo. En Ecuador el cabildeo, el lobbying, es ilegal, es corrupto, porque significa que los que tienen recursos y dinero son los que pueden coger y negociar y hablar y darles prebendas y darles facilidades a los políticos. En Estados Unidos, ese sistema de corrupción, el cabildeo, es legal. ¿Ya? Entonces la corrupción es legal en Estados Unidos y uno de los cabildos más fuertes, uno de los grupos de cabildeo más fuertes que existe, el más fuerte que existe en todo Estados Unidos, es el de Israel. Es AIPAC. Y ellos cogen, cabildean, hacen acciones y financian campañas. Y generan campañas en contra de aquellos políticos que no favorecen las medidas de Israel. Tal es así, no tengo un número así exactamente, pero les podría decir que prácticamente, tendría que confirmarles, 60 o 70% de los políticos en el Congreso han recibido apoyo y dinero de Israel. ¿Ya? Así que prácticamente se puede decir está comprado el legislativo. Por supuesto, el gobierno de Trump es 100%, ¿no? Eh,
Así que Israel determina y dicta la política, por eso es el silencio de Estados Unidos, el silencio. Los demócratas no dijeron absolutamente nada. Acuérdense que quien permitió que Israel comience los ataques fue Biden, ¿ya? Y se quedaron callados. Y cuando Biden iba a salir y Kamala Harris iba a salir en este tema, se quedó calladita con el tema de Israel y Palestina. Ya en Estados Unidos, ya los jóvenes salían a protestar porque estaba pasando y los demócratas calladitos, porque se callan ante la mano que los alimenta. Entonces, eso es lo que tenemos que decir en ese sentido. Entonces, sí es influencia de Israel totalmente. Y es más, una de las razones esgrimidas por el equipo de Donald Trump para bloquear a Venezuela es que se estaba beneficiando a Irán, enemigo número uno de Israel. Y por eso que, y además supuestamente, ¿cómo se llama? Habían terroristas de Irán en Venezuela y que por eso iban a bloquear todo ese tipo de cosas. Y uno de los pedidos claros que ha tenido, por supuesto, Israel, uno de los tantos pedidos, es que se busque la manera de bloquear todos los apoyos y todos los mecanismos de salida financiera para Irán. Y eso incluye, ¿cómo se llama?, el ataque a Venezuela y el bloqueo a Venezuela. Entonces, no, definitivamente, ¿cómo se llama? Hay muchas manos metidas aquí. La mano de Israel, ¿cómo se llama? Está puesta aquí. Y ya que se mencionó también el tema de lo de Cuba. Sí, en este momento no hay esa declaratoria de que Cuba está metida en narcotráfico, pero vas a ver cómo la van a poner. Vas a ver cómo va a salir el Departamento de Estado y decir, ahora hemos descubierto el cartel el cartel cubano, ¿ya? O de El la cartel del luna. Caribe, el cartel del azúcar, alguna cosa van a descubrir, en ese sentido van a provocar esa situación. Y una de las razones por las cuales se cree que en realidad hay unas otras razones del ataque hacia Venezuela es, además de quedarse con el dinero de Venezuela, es bloquear a Cuba. Porque parece que Cuba está más fuerte en ese sentido políticamente que Venezuela, era bloquear a Cuba para que la siguiente caída sea la de Cuba. Esto es impulsado, por supuesto, por Marco Rubio, ¿no? Marco Rubio es quien ha impulsado todas estas acciones guerreristas. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a Israel y con respecto a, a todas las acciones que buscan, porque claro, estamos diciendo Venezuela y pensamos que es un solo país. No, señores, están detrás de todos, están de todos los países donde pueden encontrar recursos, de todos los países que se oponen, detrás de todos ellos están los ataques y vienen los ataques. No es lo único que vamos a ver, a menos que el Congreso se pare. Seguramente Las vendrán otras pandillas, narrativas, ¿no?, que se van a instaurar. También contra México, ¿no? No se va a quedar atrás, ya se ha anunciado algo, ¿no?, al respecto. Sí, realmente es lamentable. Edmundo, ¿tenías algo que añadir? Si no, pues me gustaría darle la no, palabra. las pandillas nada más que le preguntaba sobre cada Oh, ya, organización. por supuesto, exactamente. O sea, resulta que existen carteles en todo el mundo para el tema de la producción, para sacar, ¿cómo se llama? Para sacar la producción de los territorios. Pero uno de los esfuerzos más grandes, en realidad, en teoría, la producción en teoría es relativamente fácil, porque la haces en chiquito, escondida, y listo. Pero que es más complicado es la distribución, pues, y la venta. Porque para la distribución la venta la tienes que hacer en el país más poderoso del mundo, con los equipos de inteligencia más fuertes del mundo, con los policías, con una policía bastante, una de las más, por lo menos mejor dotadas en el mundo, con tecnología y todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, así que para eso necesitas una infraestructura bastante grande para distribuir, o sea, necesitas equipos, ahí sí necesitas carteles. Y sin embargo, como dice el mundo, no aparecen los carteles. ¿Ya? Cuando se atrapa un capo, siempre el capo está afuera. ¿Y dónde están los capos de la distribución? Ahí en Estados Unidos. ¿Dónde están? Precisamente no aparecen. ¿Ya? Entonces, y ahí posiblemente con eso ya entramos al tema del narcotráfico y la supuesta guerra en contra de las drogas en Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca ha tenido una política integral en la lucha contra las drogas. Ha tenido una política militarista en contra de la lucha contra las drogas. Inclusive en un periodo de la década del 70, sí hubo un ataque en contra de los consumidores, se los persiguió como criminales, no se trató el tema de las drogas como un tema de salud,
sino como un tema criminal y se persiguió a los consumidores y se metió preso un pocotón de consumidores. Por supuesto, no solucionó el problema a nivel social, a nivel general, pero, ¿cómo se llama? Pero lo abordó en ese momento. O sea, tiene una política en este sentido simplemente más de no integral. Y eso explica por qué hay harto consumo en Estados Unidos. Bueno, hay algunas razones con respecto a la cuestión del consumo. Primero, y antes de ingresar a esto, sí quisiera mencionar algo. Cuando hablamos del consumo, no es solamente Estados Unidos. El consumo en el mundo ha crecido. Un momento se ha estabilizado, pero ¿cómo se llama? Pero ha crecido bastante. Por ejemplo, se estima que hay 317 millones de personas consumiendo drogas ilícitas. Estos datos son hasta el 2023. Y eso más o menos equivale al 6% de la población entre 15 y 64 años a nivel mundial. Es decir, que de cada 100 personas de 15 a 64 años, 6 personas están consumiendo drogas. ¿Ya? El consumo desde el 2013 ha aumentado cualquier cantidad y además se observa la diversificación de drogas que incluye las drogas sintéticas como el fentanilo, ¿no? Y el problema está que en el mundo de qué personas buscan ayuda para salir de la droga, una de cada 12 personas con trastornos de consumo. O sea, uno de cada 12 drogadictos finalmente busca la ayuda. Entonces, esas personas que están justamente consumiendo, la mayoría de ellas no van a salir del problema del consumo porque solamente una de ellas está buscando tratamiento. El resto no. Y esa es una de las razones por las cuales está creciendo el consumo en el mundo, porque también se ha estigmatizado la cuestión del consumo. Entonces, en algunos casos, en los años anteriores en Estados Unidos, se persiguió legalmente, entonces la gente no busca ayuda. Ahora, en Estados Unidos, en Estados Unidos, inclusive se han dado políticas de impulso al consumo a la droga. Hubo un periodo en que, con apoyo de la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es la oficina, la que administra los alimentos y las drogas en Estados Unidos, permitió que fácilmente se dieran calmantes a las personas de parte de doctores. El sistema de salud lo permitió. Entonces, ¿qué generó? Por muchos años, como por una década, se generó toda una generación de adictos con drogas legales. Bajo un sistema de salud que aquella persona que tenía un dolorcito toma esta droga porque es legal, porque está aprobada por el gobierno de los Estados Unidos, porque supuestamente no era adictiva, pero era súper adictiva. Entonces, para cualquier tipo de tratamiento les daban drogas legales. Entonces, ellos generaron el consumo de drogas de una parte importantísima de la población. Y después cuando ya no había, es más, y había ventas indiscriminadas, en este sentido hasta sin receta o con recetas falsas. Todo esto, ¿cómo se llama?, fue eventualmente denunciado. Tardaron años en actuar hasta que finalmente cogieron y multaron a una compañía con una fracción de todo el dinero que había hecho en la venta de todo esto. O sea, acá cuando hay asuntos de narcotráfico o producción o algo, acá la gente va presa por decenas de años, a la gente, ¿cómo se llama?, se la persigue, se la mata, se hace de todo. Pero allá las grandes compañías que hacen dinero, después de que hubo presión de la ciudadanía, le mandan, ¿cómo se llama?, una multita, pero no hay nadie preso, nadie condenado, ni hay empresas que se han desbaratado. Las empresas que produjo eso seguía funcionando bajo otros nombres. Entonces, Estados Unidos produjo este sistema. Por otro lado, el sistema de drogas es un problema de salud, es un problema psicológico, un problema mental. Entonces necesitas, ¿cómo se llama? Si quieres evitar esto, necesitas un sistema de salud mental fácilmente accesible. En Estados Unidos no hay eso. Sistema de salud mental prácticamente solamente existe si tienes un seguro de salud y tienes que tener cuidado porque, ¿cómo se llama? Porque igual el seguro de salud no significa que tienes todo cubierto como en Europa, ¿ya? Acá, por ejemplo, si yo tengo yo tengo un seguro de salud. Si yo tengo una emergencia médica, ¿ya? Y tengo que irme a emergencias, yo tengo que pagar los primeros, creo que $8.000, $9.000.
El resto ya me los comienza a cubrir parcialmente el seguro de salud. Entonces, cuando una persona va a hacer algún tipo de cosa, tiene que tener, acá tiene que pensarlo 10 veces si va a consumir. Primero tiene que tener seguro de salud, no todo el mundo lo tiene. Entonces tenemos prácticamente que la gente está abandonada. Entonces, ¿cómo van a enfrentar aquí el consumo si no tienen a personas que ayuden, como se llama, con el tema del consumo? ¿Ya? Por otro lado, por supuesto, se habla de la guerra contra las drogas con campañas y publicidad, pero no existe tampoco esos apoyos en los lugares donde usualmente se hace consumo, en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Entonces, Estados Unidos no está haciendo mucho en este sentido, no está haciendo mucho en este sentido. Ha impulsado el consumo de drogas acá en Estados Unidos. Sabemos que ha impulsado el consumo de drogas ¿cómo se llama?, en otros países para financiar acciones contra ciertos gobiernos. Eso lo sabemos muy bien. Entonces esto se convierte en una gran hipocresía. Ahora, en el último año sí se redujo el número de muertes por consumo de droga. Se redujo como un 20-25%. Pero es por lo siguiente, porque mientras el consumo de drogas en Estados Unidos no generaba una tragedia muy grande visiblemente, no hacían nada. Y mientras más podían hacer shows de la droga producida en Estados Unidos o en otras partes del mundo, todo estaba bien. En el momento en que comienzan a fallecer los drogadictos, ya se convierte en una crisis. Y en el momento que se convierte en sostenible esa crisis. Entonces, ¿qué hizo que se incrementara el número de muertos por consumo de droga? El fentanilo. Entonces, debido a eso, entonces estos señores decidieron, ¿sabes qué? Vamos a poner ahora sí todos los recursos porque se están muriendo los americanos. O sea, si consumen drogas no hay problema. Eso es prácticamente la lógica acá. No hay problema, ahí es problema personal, pero si comienzan a morirse ya es un problema. Entonces decidieron enfrentarse al fentanilo e incluso dejaron de enfocarse en el tema de la cocaína para enfocarse en el tema del fentanilo. Entonces, en ese sentido han conseguido, debido a que la gente ha consumido menos fentanilo o medio lo han controlado, entonces hay menos muertes en ese sentido, pero no significa que la gente ha dejado de consumir droga, significa que hay menos muertos. Bueno, también significa que el momento que deciden actuar pueden tomar una acción, pero esa acción es reciente, pues. Y todas las décadas de persecución, ¿cómo se llama?, a nuestra gente por el tema de la producción, ¿qué ha pasado? Entonces recién están reduciendo el número de las muertes, no necesariamente el número de consumo, porque la producción está en récords grandes. Las confiscaciones de cocaínas, récords, ¿cómo se llama?, en el mundo, ¿cómo se llama?, en este sentido, se ha crecido. Y el consumo de otro tipo de drogas también, ¿cómo se llama?, sigue creciendo. Entonces hay esa gran hipocresía del gobierno en este sentido. Y por supuesto no hay el mea culpa de decir, ¿saben qué? En realidad el problema de la droga es nuestro. Y nosotros estamos haciendo pagar al resto del mundo el problema que nosotros hemos generado acá. Ahora alguien dirá, ¿por qué? Entonces, ¿por qué el americano corriente, el americano normal, consume tanta droga? Ya vimos una parte. Primero, en el caso cuando ya se convierte en drogadicto, no tiene solución, no tiene salida. Pero la cuestión, ¿por qué especialmente el americano, más que otros, el norteamericano, cae en la droga? Y las explicaciones están en precisamente el modelo mental que tienen los americanos para llegar al éxito. Es un modelo mental en que uno llega solo, ¿ya? El éxito no es social. El éxito no se debe a que tú fuiste a un sistema público de educación que te hizo educar, no se debe, ¿cómo se llama?, que estás en un sistema donde tienes carreteras, casas, alimentos, no se debe a eso, sino que para todo el mundo, cada quien piensa que el éxito es individual. Y ojo, ese virus del éxito individual se está pegando más en Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces la gente trabaja y llega a ciertos proyectos solos, ni siquiera con el apoyo de la familia. En Ecuador hay el respeto por la familia ampliada, que no sé qué, te reúnes en unidad, acá cada quien hace su vida solo. Entonces cuando la persona está sola, tiene más tendencia hasta caer en depresión y tiene más tendencia en consumir droga. Entonces, ese individualismo americano, esa soledad generada por el individualismo americano, es una de las causas individuales del consumo de la droga. Está eso por ahí. Otra de las causas es precisamente la diferencia en los niveles económicos. La gran distancia que está tomando entre los sectores que tienen menos ingresos y los de mayores ingresos.
Los de menores ingresos, por supuesto, se tienen que sacar la mugre trabajando en 2 o 3 trabajos para medio compensar algo, o tienen que tener a todita la familia trabajando para poder medio sobrevivir. Entonces esto genera estados de ansiedad, de depresión, que vienen y se solucionan con el alcohol, con la droga y otros elementos. Entonces, mientras más pobreza hay, también se genera esta situación. Y existen otras 2 o 3 causas adicionales al respecto, pero definitivamente el 100% de la culpa del consumo de la droga está dado en el consumidor. Otra de las razones también es que de todas maneras existe más dinero en Estados Unidos y también, como se llama, entonces pueden consumir las drogas de cierta forma, ¿no? Y por eso es cuando el fentanilo sale como una droga de menos recursos, más dañina, pero menos recursos, entonces hay gente que puede llegar a consumirlo mucho más, ¿no? También voy a retomar el tema de lo médico, ¿no? Y es que acá no existe como en Ecuador posiblemente, una política preventiva de salud y para cada cosa hay una pastilla médica. Que si te duele el dedo del pie, toma esta pastilla. Si te duele esto, toma esta pastilla. Si tienes un problema acá, toma esta pastilla. Si tienes alta presión, toma una pastilla. Si tienes azúcar, pastilla, pastilla. Y todo es pastillas, 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 pastillas. Y fuera del sistema médico, también existe la cultura que todo es una pastilla. ¿Ya? Que si no puedes dormir, te compras over the counter, o sea, sin receta médica, una pastilla para dormir. Que si te tienes que concentrar, te compras una pastilla para concentrarte. Que si necesitas tal cosa, te compras una pastilla, ¿cómo se llama?, que te dé ese tipo de energías. Entonces, esa cultura de buscar esa solución rápida a través de drogas que fácilmente, entonces hace cuando dice, mira, tengo esta pastilla que te va a ayudar a mantenerte despierto. Ya, dame, pack. Y listo. ¿Y qué es? Una droga, por supuesto. Gran parte del consumo de la droga, además del tema de depresión, también está de drogas que generan energía para ser más eficientes, porque la cultura de Estados Unidos determina que tienes que ser eficiente. Si no produces, ¿cómo se llama? Te vienes abajo, no eres exitoso, así que eres un fracasado en Estados Unidos. Entonces, si estás en un trabajo, entonces tienes que algunos tienen que drogarse, pasa mucho en Wall Street, en lugares de alto dinero, se tienen que drogar con cocaína para estar activos todo el tiempo, ¿ya? Para estar despiertos, para estar moviéndose, y eso también genera situación. Entonces, toda la cultura americana, toda la situación de salud, la situación de la salud mental y la salud en general, determina que haya un crecimiento grande de consumidores en este sentido. Sí, Jorge, tenemos una pregunta todavía más desde Países Bajos, Alegría, sí, para ir ya cerrando en caso de que nadie de la audiencia tenga otra pregunta. Adelante, Alegría, Gracias. por favor. Sí, bueno, más que una pregunta es un pensamiento, un tipo de reflexión que tengo, porque sí, me apena mucho que Venezuela no tenga ya su cabeza al mando principal y que sí, muy probablemente hasta que se procese a Maduro, salga o no salga libre, esperemos que sí, habrán ganado tiempo los gringos en meterse en Venezuela, mover sus fichas, introducir gente mala que compre, corrompa y el sistema que ahora se vea todavía bastante fuerte se termine debilitando y rompiendo, ¿no? La gente termine dando todo, corrompiéndose, como se ha visto ha pasado en Ecuador, a mí me parece. Eh, a mí me parece que el narco hoy en día sirve al imperialismo, está en todos lados y sirve a los grandes capitales, corrompe a militares, se vuelve todo un entramado. Y, y llegan a ser parte de las estructuras. Y yo creo que cuando llega ese momento a una sociedad, se rompe todo, se daña todo. Me parece que pasa ahora en Ecuador también. Todo está corrompido, todo está dañado. Sí, el narco es una forma de, para mí son un instrumento del poder para mantenerse al poder, porque el narco genera dinero, dinero que se lava en los bancos. Y esto genera control sobre la sociedad, sobre la gente, no solamente porque usan drogas, sino también porque tienes más dinero para hacer más cosas. Genera poder. Y bueno, tengo miedo que ahora, estando en la situación en la que estamos, el narco que no está tan suelto y concentrado en Venezuela como lo está en Colombia y en Ecuador,
como lo está en Perú, como lo está en países centroamericanos, como lo está en Estados Unidos, como lo está en México. Llega a suceder igual porque se sabe que de Venezuela no sale mucha droga, que saldría un, no sé, una porcentaje pequeño, creo que eran 10, 14, no sé cuánto el por ciento, pero era algo ínfimo. Aunque se les acuse de estar de tráfico, se sabe que esa no es la razón porque no han encontrado ni siquiera el gran cartel de los soles, que es una mentira. Me da mucho miedo, me da mucha pena que ahora tal vez los norteamericanos para tomar a Venezuela bajo su control utilicen no solamente a los militares, sino también a los narcotraficantes, como los han utilizado siempre, para penetrar en la sociedad, en el poder y quedarse con todo. Y me haría mucha pena que la gente de allá también se degenere y que todo se dañe. Es como que más que toda una reflexión. Ya, por lo que sí me parece ya, muy importante, ¿no? Y que, bueno, se pierda Venezuela y al final se pierda el poder. Sí, se pierda todo en manos de una derecha salvaje, de unos capitalistas, sí, porque una vez teniendo las reservas más grandes del mundo, bueno, sí, de petróleo, las que están en Venezuela, en manos de los gringos y de los israelíes, puf, puede ser que lleguen meramente a otra vez a doblegar el tablero, ¿no? A moverlo otra vez. No sé, a veces me da por pensar qué pasará, ¿no? Porque Venezuela es un punto estratégico de mucha importancia en todo este juego de poder, en esta lucha de poder geopolítico, ¿no? Y me pregunto a veces qué estará haciendo Rusia y China. ¿Qué estarán haciendo? Porque, bueno, al final no es nada ingenuo. Y sí. Y bueno, sí, va. No me quería salir del tema de los Estados Unidos y la droga, yéndome para China y para Rusia, pero va. Son cosas que me pongo a pensar. Y que sí, mucha pena que se cubra todo esto eh, que son intereses económicos más que todo y de poder, diciendo que es una lucha contra el narcotráfico, porque es una gran mentira, porque si estuvieran luchando contra el narcotráfico hubieran cogido a Noboa o estuvieran controlando los carteles en su mismo país, porque según Jesús Esquivel, que es un periodista mexicano que ha escrito un libro, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, algo que tiene que ver con los gringos, Mm. lo explica, que hay carteles en Estados Unidos que no se nombran porque supuestamente, según la prensa norteamericana, diría que no es sexy, pero yo no creo que no sea sexy, simplemente que no conviene, no es muy, ya, pero a veces hasta peligroso hablar de ellos, o simplemente sí, no paga el hablar de los cárteles norteamericanos. Eso, eso, eso quería decir. Muchas gracias, Alegría. Bueno, creo que no estás sola con la pregunta de dónde está China y dónde está Rusia, ¿cierto? Sí, es muy extraño el silencio. Sí, exacto. Eh, Am, bueno, no sé si Jorge quiere decir algo al respecto, si no le daría la palabra a Johanna N, iba a decir Y. Sí, esto brevemente con respecto a China y a Rusia. Miren, estamos en medio de una guerra multipolar, en la que lamentablemente sí se están repartiendo territorios a negociaciones de todo tipo. Y como Latinoamérica escogió el camino de estar solita, de estar separada, de individualmente, entonces estamos solos. Entonces tenemos países que tenemos que ir a defendernos por cuenta propia. Mientras otros países están generando bloques o acciones en grupo, nosotros estamos solos. Y tenemos que indicar que efectivamente en el mundo todas las naciones tienen sus propios intereses. Y van a ser muy pocas las naciones que en realidad busquen la hermandad, la integridad o el respeto así de todas las naciones en este sentido, porque en el momento que les tocan los intereses personales van a haber cuestionamientos en ese sentido. Por eso sí es importante recuperar el sistema internacional de naciones con otra perspectiva, donde no existan estos poderes que pueden bloquear cualquier tipo de acción. Y cuando decíamos que efectivamente el narcotráfico genera poder, sí, genera poder económico, pero también genera poder mediático para aquellas personas que dicen que están luchando contra el narcotráfico, aunque puedan estar vinculados al narcotráfico. ¿Ya? Genera poder mediático que da un poder político enorme para pasar leyes supuestamente contra el narcotráfico, que al final terminan siendo leyes en contra de los sectores populares, para perseguir a nuestra gente. ¿Ya? Entonces, acuérdense que
en la lucha del narcotráfico acá en Ecuador, supuestamente no habían leyes, no había nada, no tenían poder para luchar contra el narcotráfico, pero en el momento que nuestra gente salió a protestar, ahí salió el ejército de las banquetas y todo el mundo, ¿cómo se llama? Y tuvimos muertos en este sentido. Entonces, y por supuesto, se trató de indicar, de decir que esas personas que salían a protestar por el diésel, por la comida, que eran narcotraficantes. ¿Ya? Acuérdense que ese fue el discurso también del gobierno. Entonces, sí, la lucha contra el narcotráfico es una cuestión que da poder a los narcotraficantes que no están en el gobierno, a los narcotraficantes que están en el gobierno y a los del gobierno, narcotraficantes o no, en contra del resto de la gente. Y eso es lo que se está dando. Sí. Muchas gracias, Jorge. Quería hacer la pregunta también acerca de tu tiempo. ¿Constas todavía de un poquito de tiempo para tomar un par de preguntas? Un poquito más, sí, un poquito más de tiempo. Sí. Sí, entonces tomaríamos las últimas dos preguntas de Johanna. Primero, Johanna, por favor, tu micrófono y tu camarita, si fuera Eh, posible, por favor. sí, buenas tardes. Mil disculpas por no poder prender la cámara por razones personales. El compañero Jorge me conoce de todas maneras, pues no, no soy una persona extraña y tiene razón. Hay personas a veces que nunca nos hemos visto y tiene usted toda la razón de pedir eso, pero el compañero Jorge me conoce. Quería decir algo al compañero Jorge. Y yo, como antes, pues nosotros acá en los Estados Unidos, antes de la traición de Lenín Moreno, muchos de nosotros no habíamos estado activados en la política, pero poco a poco nos hemos ido poniendo al día, como se dice. No, hay un video por ahí que el señor Chávez había invitado al presidente de Colombia en ese entonces, creo que el señor Santos, algo así, a unirse, porque respecto a lo que dice el compañero Jorge de que no andan, quieren caminar solos. Bueno, había dicho, hay un video que dice que él invitaba a participar, a construir como un oleoducto, algo así, unir fuerzas para luchar por Latinoamérica. Eso nomás entre paréntesis. Y a la pregunta principal es, me acuerdo cuando yo llegué acá en los Estados Unidos, era prohibido totalmente estar fumando marihuana y todo eso, inclusive hubo el gobernador Julian Giuliani, algo así que realmente fue bastante enérgico y quisiera saber, entonces bastante enérgico en eso del consumo de las drogas. Entonces, al punto, ¿cuándo es que se desata esto de dar permiso para usar las drogas que supuestamente por ganar los impuestos, algo así, y se va para toda Latinoamérica? Y de ahí el hecho que acusan a nuestro expresidente Rafael Correa que él dio libre comercio para las drogas. Nosotros sabemos cómo se manejaba, pero quisiera que nos dé una explicación más profunda al respecto y cómo es que se esparce por el mundo entero esta permisión para consumir las drogas. Muchas gracias. Sí, gracias, Joana, por la pregunta. Y todo el mundo sabe que efectivamente, y justamente lo mencionó Alegría, en el momento que comienzan a infiltrar instancias, no necesariamente de poder arriba, sino en el momento que hay poder económico, se pueden corrompir diferentes redes en cualquier sitio. ¿Y cómo es que se distribuye a nivel del mundo? Ustedes habrán visto que a pesar que se implementó el Plan Fénix y también que el ejército vino a intervenir, hay personas acusadas de apoyar a la delincuencia y el narcotráfico militares en Ecuador, además de la policía. En Europa hay funcionarios públicos o funcionarios de las fuerzas de seguridad también acusadas, ¿ya? Personas que han estado supuestamente supervisando el tema del narcotráfico vinculadas al narcotráfico. En Estados Unidos hay personas vinculadas al narcotráfico en el poder. O hay personas que, por ejemplo, han trabajado, porque así se detectó a una persona, que han trabajado para la DEA, conocen cómo funcionan todas las cosas de la DEA, y que luego de que dejan trabajar para la DEA, que es la oficina que trabaja en contra de las drogas, vienen y le ofrecen servicios a narcotraficantes porque ellos pagan. O sea, los mismos gobiernos están generando están generando a profesionales para promover el tema de la droga, para facilitar, ¿cómo se llama?, que haya todo el tema de la distribución. Y porque finalmente en el caso del tema de la droga, para nosotros es un tema que se convirtió, la droga en general, el tema, ¿no? Que se convierte en algo gigante, uno, por el consumo de los países que no controlan esto de aquí,
y otro porque es conveniente a esos países que no quieren invertir en sistemas de salud y nada por el estilo, decir, ah, el problema no somos nosotros, son ellos son los malos. Así que así que invertamos un poquito de dinero en la supuesta lucha para la droga. Enviamos unos cuantos milloncitos allá, enviamos a nuestro ejército, a nuestros asesores, enviamos allá, enviamos la supuesta ayuda para que nos contraten a nosotros y decir que estamos luchando contra la droga. Matemos unas cuantas personas, pongamos en las redes los rostros, ¿cómo se llama?, de criminales feos, malos, latinoamericanos, y digamos que estamos luchando contra la droga mientras aquí no se hace nada. Entonces, ¿por qué se genera todo esto? Es porque en el fondo no les interesa abordar el problema de fondo, ¿ya? Porque también tendrían poco que criticar no solamente su sistema de salud, su sistema financiero que sirve, no hemos hablado de eso, que sirve para el lavado del narcotráfico, y tendrían que criticar su sistema de vida y su egocentrismo y la psiquis del pueblo americano. Entonces es muy complicado, ¿cómo se llama?, para los gringos abordar ese tipo de cosas. No quieren abordarlo, no quieren asumir la responsabilidad porque parece que los gringos son lo mejor del mundo, así es como piensan, y el resto del mundo no existe o es basura. Entonces, la verdadera razón en ese sentido es esto, hasta que comienza a dolerle, hasta que comienza a tener muertos por fentanilo, entonces comienzan ya a actuar de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Bueno, y la última pregunta viene de William Gómez desde California, por favor. Adelante. Saludos con todos, saludos, hola Jorge, que Hola, Will. tengan un bonito año. Pues unos cuantos puntos que quiero hacer. Primeramente, China sigue en el tablero mundial, sin duda, y está en Venezuela. Delcy Rodríguez, la primera persona que recibió, fue un delegado de la China. Iban a seguir teniendo todos los acuerdos petroleros, tecnológicos. Huawei y la China fueron los que les pusieron todas las redes fibro ópticas en Venezuela. Están bien conectados, saben lo que está pasando. Esto estamos en un juego, o pues, ¿por qué lo llamo juego? Esto es la vida y está en riesgo la vida ¿será toda la humanidad o la mitad de la humanidad? ¿Quién sabe? Porque estamos a momentos de que en Rusia, si es que algo le hacen a algún tanquero ruso o chino, puede haber una guerra ya bélica entre todas las fuerzas del mundo y se acabó muchas partes del mundo, ya saben todos. La segunda parte de las drogas no es necesario que pongan un nombre de un cartel. Ya lo han visto en todas las películas, Scarface y todos estos. Es la mafia, los dueños de Las Vegas. Eso se hizo con drogas, con la cocaína, Wall Street, ya es. Entonces son grandes, grandes, grandes empresas que son los carteles de la droga aquí, que tienen vínculos el FBI, con todos los medios de control en todo lado. Lo tienen. Y pues ahora se trata de los Estados Unidos de haber sido el líder moral del mundo y en realidad ver la corrupción que está en debajo. Como Jorge bien lo describió, los republicanos y los demócratas reciben plata de Israel y pues de todos sus pensamientos nacionazis, en realidad, de que son los pueblos escogidos y tanta pendejada que pregonan y que aprendieron, desgraciadamente, bueno, es parte del mundo, ya saben todos ustedes. Ahora mi pregunta, Jorge. Ay, 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 esto está bastante difícil. Me parece que Petro ha sido un gran líder latinoamericano. Se puso a hablar, le ha llamado trompas y se van a poner a hablar y que se va. Y yo sé que en Colombia tienen que balancear las fuerzas, el miedo que deben de estar teniendo los colombianos de no ser bombardeados y tanta cosa de que se haga bélico, porque ellos también han pasado años de guerra, o sea, guerra física, porque eso es lo que dicen, es hasta pasar eso uno no se puede imaginar cómo sea. Entonces, ¿qué le parece claro, Petro es un hombre muy sagaz, pero ¿le parece que se pueda meter en la boca del lobo
irse a Washington, ya que Trumpas está de bajada. La próxima, el hombre con 34 felonías está siendo rechazado en todo el mundo y aquí en los Estados Unidos hay muchos movimientos en contra de él. Pero claro, nuevamente, él tiene, bueno, y el Senado y el Congreso van a cambiar. Y aquí el gobernador de mi estado, California, que yo me considero californiano, yo no soy de nada de nada de esas porquerías de por allá. Pero bueno. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece que podría hacer? Tiene que trabajar por su pueblo, pero quizás, para mí yo diría que él tenía que haber hecho alguna reunión en un sitio neutral con toda América Latina centrado, pero pues ellos también van a ir a elecciones y yo entiendo que tiene que contentarle a su propio pueblo. Eso es todo. Que pasen bien. Saludos, Jorge. Saludos todos. Saludos. El gobierno de Trump es bastante impredecible, pero es cierto, lo que has mencionado, tiene muchas fuerzas en contra. Pero cuando decimos el mundo está en contra de Donald Trump, a Donald Trump le importa un pepino. Acuérdense que Donald Trump, de nuevo, el mundo es una basura. Nosotros decimos, sí, el mundo está en contra, que no sé qué, no sé qué. Para Donald Trump, el mundo es una basura. ¿Ya? Eso lo demuestra con la salida que hacen los organismos internacionales. Le importa un pepino. Pero, si el mundo deja de comprar productos americanos, y las empresas americanas comienzan a decir, mira lo que están haciendo con nosotros por culpa tuya. Eso puede contenerlo a Trump. ¿Ya? Entonces, no es una cuestión de la percepción pública del mundo, es una cuestión de cómo se mueven los dineros del mundo y cómo le puede afectar a Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, como es impredecible, no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar con respecto al tema de Colombia, ni siquiera el hecho de que el Senado haya pedido que se procesen las guerras a través de ellos es garantía de que no va a pasar nada con Colombia, porque una vez que Trump diga, ok, les pido permiso para invadir Colombia, viene e invade Colombia. Ya. Claro, va a ser muy difícil que haga ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hay cómo saberlo. Lamentablemente, digo, en la mentalidad de Donald Trump está, yo voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi dinero, todo el aparato militar estadounidense para hacer con América Latina lo que me da la gana. Ya me funcionó en algunos sitios, todo me va bien, como se llama, por lo pronto las cosas van bien ahí en Venezuela, así que voy a seguir con este tema. Así que lamentablemente, ¿cómo se llama? Y la única solución es sí, pararse duro, en el caso de Colombia y de los demás países, pero no hay nada garantizado, absolutamente nada garantizado. Ni siquiera para la gente de la derecha. Acuérdense lo que pasó en Venezuela con Corina Machado, supuestamente Maduro el dictador, y que ahí querían que a fuerzas democráticas se instalen en Venezuela, y por supuesto las fuerzas que habían perdido las elecciones, para ellos fuerzas democráticas significaban ellos, ¿no? O sea, claro, si sale Maduro, entonces nosotros fuimos los que supuestamente ganamos las elecciones y nos dejaron afuera, y nada que ver, nada que ver, no, esa persona, esa Corina Machado no está respetada ahí en Venezuela, así que nada que ver. Porque seguramente hubo algún otro tipo de discusión al interior que desconocemos, ¿ya? Y finalmente sabemos que jamás a Trump le ha interesado ni la democracia, ni el narcotráfico, ni nada por el estilo, es una cuestión esencialmente de dinero. Esa es lamentablemente la situación. Y solamente para medio terminar, dos cositas. Así como el cartel de los soles no existe porque no tienen las pruebas para montarlo. Acuérdense que no se ha mencionado solamente el cartel de los soles, sino el tren de Aragua. Y en esta denuncia que hay se menciona el tren de Aragua. Ahora, parece que el tren de Aragua sí existe como cartel, pero la lucha de Donald Trump no es decir si existe o no existe. La lucha es de vincularlo con el gobierno de Venezuela. ¿Ya? Porque puede existir el cartel en cualquier parte del mundo, pero la cuestión es si se vincula al gobierno de Venezuela. Pues resulta que se filtró el año pasado, creo que en marzo, un documento de inteligencia. Un documento de, como lo que yo les dije al principio, como 6 o 7 agencias hablaban sobre las cuestiones de ciertos temas y hablaban justamente del tren de Aragua. En ese documento, prácticamente, ninguna de las agencias vinculaba al tren de Aragua con Venezuela, casi todas, ¿ya? Inclusive la CIA no vinculaba al tren de Aragua con el gobierno de Venezuela. La Agencia de Seguridad Nacional no vinculaba al tren de Aragua con el gobierno de Venezuela. El único que decía en su reporte que sí lo vincula
dentro de todo ese pocotón de agencias, porque no es una agencia, es un pocotón, era el FBI. Por supuesto, el FBI tiene, como se llama, una persona que políticamente viene y la reemplaza en ese sentido. Y el FBI estaba en desacuerdo parcialmente con ese reporte que decía que no había, utilizando fuentes que las demás agencias consideraban no confiables. ¿De acuerdo? Entonces, esto para decirles que no solamente es el asunto que no solamente que si existe o no existe el cartel, sino que si existe o no existe el vínculo con el gobierno. Entonces, claro, los demás dicen que es posible que haya funcionarios del gobierno que efectivamente estén corruptos. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que el gobierno esté haciendo este tipo de gestiones. ¿No? La corrupción de unos cuantos no significa la corrupción de todos en este sentido, y la tarea de ellos es tratar de vincularlo de manera general. Y otra cosa más también cuando hablamos de las causas del alcoholismo, pero la causa de la drogadicción, es la cultura del alcoholismo, porque la cultura del alcoholismo, que Ecuador tiene una cultura del alcoholismo, el alcohol es una droga, es simplemente la que hace que los estados no normales de las personas se conviertan como algo aceptable. ¿Ya? Y sí, con el momento, ¿cómo se llama? Acuérdense, siempre que hablemos de alcohol, hablemos de droga. Cuando hablemos de alguien que está chumado, chupado algo, estamos hablando de una persona drogada. ¿De acuerdo? Y ojo, no significa que tiene que ser alcohólico, sino que, ¿cómo se llama? Culturalmente está aceptada una droga en todos los países del mundo. Entonces también tenemos que ver eso. Cuando dice chupa, ya, no, no, aquí, si no, todo ese tipo de cultura, todo eso también ayuda, ¿cómo se llama? Contribuye al consumo de droga, porque después de eso viene posiblemente el tema de la marihuana, o prueba esto, si ya probaste droga por esta tal cuestión, entonces va en ese sentido. Entonces, yo creo, ya una cuestión ya más genérica, es que como parte de la lucha contra las drogas, debería también lucharse porque el alcohol no se había visto culturalmente, ¿ya? Ni siquiera en cuestiones sociales. Pero yo sé que es muy difícil, y aquí seguramente el 100% de las personas que están viendo, no, ¿cómo puede ser? Imposible, ¿cómo va a ser visto socialmente? No, así, ¿cómo va a ser visto socialmente cuando una persona no está en sus cabales? ¿Cómo va a ser visto socialmente cuando una persona comienza a decir tonterías y no puede controlarse mentalmente? ¿Cómo puede ser visto socialmente cuando la persona se siente mucho más machita que otros, como se llama en ciertos momentos? ¿Cómo puede ser visto socialmente aceptable que una persona tenga que tomar una bebida y se quede dormida ahí? ¿Cómo puede verse socialmente aceptable que una persona tenga que, para sentirse bien, para sentirse feliz, tenga que tomar una droga? ¿Ya? El alcohol en temas sociales debería verse como una enfermedad social. Así. Porque decía, sí, la droga, que no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y un pocotón de alcohólicos, o gente que ha tomado, ¿cómo se llama? Como 10 toneladas de alcohol en su vida, está reclamando porque, ¿cómo se llama? Porque otros consumen droga. Cuando es la misma situación. Claro, las drogas son más intensas, más graves, pero es la misma. Entonces, cuando decimos que existe una cultura en Estados Unidos así del consumo, también la tenemos nosotros. ¿Ya? Lo que pasa es que no tenemos todavía ese elemento de la soledad u otro tipo de cosas así que lo hacen más grave. ¿Ya? Todavía está viendo lo otro todavía se está viendo no socialmente aceptable. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, en Ecuador creo que todavía el asunto de la marihuana no es socialmente aceptable. Pero en Estados Unidos ya es socialmente aceptable, ya es legal. Así es. En algún momento va a pasar, ¿cómo se llama? Pase de lo uno, pasar de lo otro, ¿no? Y claro, ¿cómo se llama? Por asuntos medicinales y todo, así debería ser, ¿ya? Y de pronto por asuntos ocasionales, pero cuando en toda reunión tiene que haber alcohol, cuando en todo evento tiene que haber alcohol, cuando en todas las semanas tiene que haber alcohol, hay un problema cultural de drogadicción. ¿Ya? Eso es. Gracias, Jorge, por esa última reflexión, que seguramente la retomaremos en otro conversatorio, que es importante, absolutamente. Y decirlo aquí en Europa, donde el vino y la cerveza es mucho más barata que el agua, es un tema bastante, bastante especial. Finalmente, nos gustaría pedirte un mensaje final para nuestra audiencia. Cuando hablamos de la lucha contra las drogas, estamos hablando de un problema mundial y un problema de múltiples dimensiones. No se puede tomar ninguno de estos tipos como un elemento muy particular.
El tema, por ejemplo, del ataque a Venezuela, no se puede ver como un ataque a Venezuela. Es un problema de geopolítica mundial en este proceso. Es un problema que que es parte de una doctrina en Estados Unidos, que es una piecita dentro de un panorama más grande. Y si nos centramos en una sola cosa, estamos perdiendo la perspectiva. El tema de la droga, por supuesto, ¿cómo se llama? Está puesto como una excusa en este sentido, pero efectivamente es un problema, no significa que no sea un problema. Es un problema, pero ese problema está siendo buscando como excusa y buscando las causas en otro sitio. Entonces, cada tema que nosotros veamos no podemos verlos como una piecita sola. Tenemos que engranarla lamentablemente en todos estos elementos. Y eso es lo que siempre que veamos una noticia que salga, ¿no? Siempre preguntémonos, ¿y por qué pasa esto? ¿Esto con qué está relacionado? ¿Con qué está relacionado? Y si algo pasa en Latinoamérica, ¿y esto cómo se relaciona con el resto del mundo? ¿Cómo se relaciona con China, con Rusia? ¿Cómo se relaciona con Europa? En ese sentido, si hablamos por ejemplo del tema de la droga, sí, hay consumo en Europa, Estados Unidos, está relacionado por todos lados. ¿Cómo se relaciona con nuestra política local? Ya no hay nada, bueno, en realidad nunca ha habido nada que esté desconectado, pero ahora es mucho más importante ahora ver las cosas de una manera multidisciplinaria, multidimensional. Y cada tema no puede ser tratado en 5 o 10 minutos, sino que requiere bastante tema para ser profundizado en ese sentido. Por eso les agradezco mucho a los organizadores de esta actividad por tratar este tema y permitir que nos explayemos y podamos tratar de cubrir algunas cosas. Y ojo, no hemos cubierto todo. Se ha quedado por fuera un pocotón de cosas, pero ya, tiempo es tiempo. Y ya acudiremos otra vez a ti, no te preocupes. Agradecemos a nuestro invitado, Jorge Miranda, por este conversatorio tan importante como necesario. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianas y ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y Europa. Queremos construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, políticos y sociales de una manera participativa y consensuada. Agradecemos también a la audiencia presente en este conversatorio y los invitamos a seguirnos en redes sociales. Nos vemos en el próximo enlace. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias.